7:36 de la mañana y vamos a conversar a esta hora del día con el médico Ciro Maguiña, él es vicedecano del Colegio Médico del Perú. Estamos a pocas horas de que culmine esta cuarentena, se prorroga, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Bueno, conversemos un poco a ver para conocer la opinión desde el Colegio Médico del Perú. Doctor Maguiña, buenos días, gracias por este enlace con nosotros. Buenos días, antes que nada, saludar el trabajo que hace la prensa y me preocupa un tema, hay que decirlo, la medicación que se está generando y la automedicación por unos mensajes equivocados de colegas que dicen warfarina, aspirina, que no tienen una base científica. Yo hace poco en una conferencia dije que solo son pocos los medicamentos en las guías que se ha recomendado y pido al público no hacer caso a esas noticias que circulan por las redes que nunca son experiencias a la salud, porque no hay ninguna medicina aprobada oficialmente en el mundo y menos la parte preventiva. Ese es el primer mensaje que es bien importante a la comunidad. Ahora, lo segundo, el Colegio Médico ya hace tiempo evaluando el escenario, dijo hace 15 días que la actual cuarentena, tal como se desarrolla en Lima especialmente, no iba a funcionar y no ha funcionado. Y sugerimos las cuarentenas focalizadas con cercos, como ha sucedido con los turistas que vinieron a hoteles, o los que han pasado en Huancavelica o en Cajamarca, que se quedan en colegios, los locales comunales, y de esa manera dejan de contagiar. Y esa es un poco la medida que reiteramos en los 11 distritos de Lima y el Callao, donde con pruebas rápidas, con alimentos, con vigilancia policial, en la cual donde esté infectado el paciente o los pacientes se evita que circulen por todo Lima. Porque hacer cuarentena forzada, como se ha visto, acá la gente ya se relajó desde la semana pasada y tiene esa medida que ha funcionado, hay que decirlo, no es que no ha funcionado, pero todo tiene un límite. Obviamente cuarentenas con toque de queda en el norte o en el oriente sí es importante por la magnitud que tienen, pero en regiones donde obviamente haya poca, digamos, puede hacerse esas cuarentenas focalizadas, inteligentes, que ojalá el presidente lo aplique. Creo que es lo razonable porque cada realidad es distinta. De acuerdo, antes de preguntarle un poco más a profundidad sobre esta nueva etapa, esta nueva estrategia en realidad que debería emprenderse, respecto a lo primero, el mensaje ha sido claro a la no automedicación. No obstante, estas cosas se producen ante la ausencia de una información oficial, ¿no? Si bien no existen medicamentos aprobados, algún tipo de comunicado tendría que llegar a la comunidad, a la población, para evitar este tipo de informaciones que por ahí se filtran y que no precisamente puedan ser las más adecuadas para la salud de las personas. Eso le corresponde al Ministerio. Nosotros, en el Comité de Expertos que ha retomado el trabajo, que siempre hemos estado trabajando por el bien de la población, se sugirió que solamente hay la hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina y otras medicinas más pues, para uso, digamos, hospitalario, que es basado un poco en la experiencia de muchos países. En el Perú nunca indicamos ni warfarina, ni prednisona, ni aspirina a nivel preventivo. Y eso que quede claro, si bien hay gente que está difundiendo por las redes, eso es una opinión personal que no tiene una base científica, es una opinión personal que se respeta pero no se comparte, y eso ha hecho que muchos pacientes tomen warfarina, que es una droga muy peligrosa, y lleguen sangrando a los hospitales. Entonces eso es un tema que ante la psicosis que se genera, el público tiene que entender que no hay ninguna bala mágica, pónganlo así, ninguna bala mágica, y el tratamiento ya para el paciente que tiene diabetes, hipertensión, hay medicinas que el médico prescribe bajo el consentimiento del paciente. No es que hay una guía ya generalizada, repito, no hay bala mágica, y el médico en función de la gravedad emplea tal o cual droga. Pero no hay nada preventivo. Incluso en cuanto a plantas medicinales, lo puede seguir usando para las vías respiratorias. El saúco, el eucalipto, pero tampoco va a curar, va a ayudar a mejorar el árbol respiratorio. Entonces creo que ese mensaje de automedicación en este momento de crisis es peligroso, dado que el 70% más son cuadros leves, con reposo, con litio, con paracetamol suficiente, y el resto ya tiene que ser manejado adecuadamente en los centros, postas, clínicas, hospitales.
De acuerdo. Ahora sí, ¿cuál debe ser entonces esta nueva estrategia focalizada? ¿En qué consiste particularmente? Mira, eso le voy a contar un poco lo que se ha hecho en otros estados del mundo. Es decir, por ejemplo, llegó ese paciente positivo de Europa, recuerda, ¿no? ¿Qué Claro. se hizo? Se le puso un hotel con vigilante, con alimento y con vigilancia médica durante 14 días para ver si era contagioso o no. Sin la prueba se les aislaba, recuerden. Entonces, ese es el momento de se usa una cuarentena en un hotel. Esa cuarentena se ha focalizado en un hotel. Eso reproducirlo en el barrio. Por ejemplo, el de Caquetá salió positivo. ¿Qué hace el ministro o al paciente? ¿Se le manda a su casa? No, porque su casa es estrecha, hacinada. ¿Dónde se le manda? Nuevamente a un colegio o un hotel de la zona. Entonces, se le da igualito que al turista, se le vigila 14 días. Si no hace ningún síntoma, ya prácticamente es asintomático, no contagia a nadie, puede retornar a su trabajo. Y esa es un poco la estrategia de los cuarentenas focalizadas, no en todo el barrio, sino en los que son positivos. Ya se tiene registrado en Lima los focos rojos. Hay que ir ahí con el personal de salud, detectar a los contactos familiares o a los vecinos, y sobre eso se va haciendo focos. ¿Cuál es la ventaja? Que no todo el barrio se paraliza, no todo el distrito se paraliza, sino los focos donde hay positivos. De esa manera él deja de trabajar, pero recibe su alimento en su casa, no tiene que hacer bonos, no tiene que ir a hacer colas al Banco de Nación, sino recibe su alimento, y un policía o alguien de vigila que cumpla esa orden, como se ha hecho en los hoteles. Se llama cuarentena focalizada inteligente, porque depende de la zona, de la región. Eso lo han hecho en Huancavelica con los migrantes, eso lo ha hecho Cajamarca. Entonces sí funciona cuando hay el trabajo en equipo. De acuerdo. Ahora, esta estrategia focalizada, entonces, tendría que ir acompañada de otras medidas, ¿no? De pronto, ahora que se podría reiniciar las actividades, el transporte urbano, que después de los mercados se convertiría en el principal foco también, o uno de los principales focos de contagio. Entonces hay que tomar medidas alrededor de esta estrategia que puedan acompañar de alguna manera y reducir las posibilidades de contagio. Claro, la idea es reducir que Lima sea todo contaminado. Lima no está contaminado todo, Lima no hemos perdido la batalla. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el ejemplo del mercado 1 de frutas. Veía que al costado está Cerro El Pino. En Cerro El Pino se han encontrado positivos y son trabajadores del mercado. Okay. ¿Qué hacemos con Cerro El Pino? ¿Vamos a hacer los cercos ahí? No. Ahí tenemos que aislar al positivo porque vive hacinado y lo llevas a un colegio. Y en el colegio, ahí da todas las facilidades alimenticias y se evita que el paciente contagie a más gente del Cerro El Pino. Ese es el ejemplo de los cercos. Los cercos se van haciendo para cada zona, focalizando a los infectados, evitando que haya contagios, y esa es la estrategia, digamos, comunitaria. La otra estrategia que hemos señalado, que los centros y postas donde hay casos leves, tos, dolor de garganta, soy diabético, se le dé las medicinas que el ministerio ha señalado. Es decir, el ministerio ha sugerido que este paciente es diabético, hay que darle tal medicina o tal medicina, y de esa manera ya no va al hospital y colapsa el sistema. Esas dos estrategias tienen que hacerse. Sé que se están haciendo en algunos lugares, pero tienen que ser más generalizadas. Son medidas de contención ya para que los casos no sigan subiendo, no pasemos a cifras astronómicas que sean inmanejables. Hoy estamos con las justas, prácticamente resistiendo Lima, y si esas medidas se aplican para las siguientes semanas, cuando ya la curva tenga a bajar, ya va a haber menos rebrotes y menos posibilidad de enfermos, y que el sistema realmente no aguante como ahora estamos con las justas. Bueno, para esto hay que actuar rápido, ¿no? Y es lo que lamentablemente nuestro Estado, representado por su gobierno, tanto el nacional como los regionales, pues no hace. Se demora, claro, tarda mucho. Entonces, estos colegios, por ejemplo, que tienen que ser rehabilitados y todo, o habilitados, Por eso hemos dicho, esta estrategia tiene que hacerse como una guerra, rápido. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Cajamarca, fíjense. Lo ha hecho Cajamarca, lo ha hecho Huancavelica. O sea, cuando hay voluntad de escuchar también al alcalde de Lima, me parece que el alcalde ha captado la idea, tiene que aplicarse con el gobierno. Ya no está en manos del colegio médico, ni los médicos aplicarlo. El colegio médico ha sugerido ya hace semanas, y está en el estado aplicarlo. Ya es un tema ya político.
De acuerdo, el Congreso ha declarado en estado de emergencia por 12 meses prorrogables al Sistema Nacional de Salud. ¿Qué oportunidad puede generar esto? No, eso va a permitir que la crisis sanitaria que ahora nos agobia en todo lugar tenga la necesidad de tomar medidas de cambios urgentes en cuanto a personal, contratos, equipos, porque si no hay emergencia todo se atrasa y la emergencia permite intervenir en las regiones, o sea, permite resarcir la crisis sanitaria y eso va a ser importante en estos meses que estamos casi colapsados, o sea, es urgente que eso, para tener los recursos económicos, poder intervenir sin necesidad de que yo soy autónomo, no, es emergencia sanitaria y yo tengo que intervenir en Loreto, en Pucallpa, en Madre de Dios, permite tener recursos y movilizar recursos y tomar decisiones. Doctor, usted se alejó del comité de expertos básicamente por las expresiones del ministro que no compartía y que muchos no compartimos. Bueno, el ministro se ha disculpado, lo cual es un gesto importante que no se suele ver en la política, al menos no en la nuestra, pero que es importante que se haga. Esto es lo que ha permitido que usted retome esta responsabilidad. ¿Cuál va a ser el impulso que usted le va a dar desde el comité? Estamos ya junto conmigo, el doctor Llanos y el doctor Sánchez se han incorporado y estamos trabajando desde el mismo día. En la noche mismo estamos viendo las guías, protocolos que siempre hemos trabajado, ¿no? Que la idea es que eso va a continuar y nunca parar. Incluso en los días que estuve ausente, hemos ido trabajando con el doctor Ugarte los temas de Loreto, con la doctora Macetti igual. O sea, no es que me alejé del Estado, porque yo no me alejo de la defensa de la vida ni de la salud y seguiremos batallando hasta por lo menos controlar este importante brote que afecta a todo y acá no hay bandera ni colores, ¿no? Es la salud y la vida que estamos en juego, por eso es que ya lo del ministro es página volteada, seguimos adelante. De acuerdo, doctor. Entonces, lo que hemos entendido de esta conversación, lo que debería seguir a este domingo 24 es una cuarentena focalizada o una estrategia focalizada, no es cuarentena. No, una especie de cuarentena porque hay que aislar al paciente, es una cuarentena pero focalizada e inteligente, no se hace en todo lugar, sino en lugares donde justifica aislarlo al paciente, no en su casa, porque la cuarentena en su casa no funciona, porque es casas pequeñas, asignadas y van a contagiar. La idea es aislarlo de la casa. Habilitar algunos espacios, como usted decía, los colegios que pueden ser... hay bastantes colegios, claro. No hay colegios ahora, no hay, entonces claro. Hay que habilitarlos. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Maguiña, por este enlace con nosotros. Para servirlos y nuevamente, ni pánico ni pasividad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es importante ese último mensaje, ni pánico ni pasividad. Había que actuar rápido en esta estrategia focalizada.